¿Sabías que Colombia es una de las pocas zonas en el mundo donde se siembra caña de azúcar a lo largo del año? Esto se debe a la alta disponibilidad de radiación solar durante este tiempo. El clima es uno de los factores determinantes para la productividad y cultivo de la caña, junto con las características del suelo, el tipo y variedad de la caña y su manejo agronómico. Para asegurarnos que tengamos una buena productividad y un rendimiento, debemos conocer exactamente cuáles son los factores predominantes de clima a lo largo del año. El clima en el Valle del Río Cauca está condicionado por tres aspectos. El primero, la zona de confluencia intertropical, la cercanía del Océano Pacífico al Valle del Río Cauca y el patrón de vientos entre las cordilleras central y occidental. La zona de confluencia intertropical es una franja nubosa a lo largo del Ecuador. Esta se desplaza de sur a norte y de norte a sur. Favorece la formación de nubes y por tanto de lluvias, y su pico más alto sucede en los meses de abril y mayo y octubre y noviembre, afectando de manera significativa el cultivo de la caña de azúcar. Tiene un segundo momento más seco en los meses de enero y febrero y luego de julio y agosto. La cercanía del Océano Pacífico al Valle del Río Cauca. ¿Por qué? Cuando el mar se calienta se presenta un fenómeno del Niño, ocasionando reducciones en las precipitaciones. Cuando el mar se enfría, por el contrario, tenemos incremento de las lluvias en la región. Debido a que el Valle del Río Cauca se encuentra entre la cordillera central y occidental, el flujo de vientos en la zona es muy variable y hace que tengamos precipitaciones repentinas y en algunas ocasiones unos días muy secos y calurosos. El crecimiento y desarrollo de los componentes de productividad de la caña de azúcar están íntimamente relacionados con la interacción entre el genotipo y las variables climáticas. Las variables climáticas que más influyen en la productividad son la temperatura, radiación solar, precipitación, humedad relativa y velocidad del viento. Para alcanzar valores óptimos de productividad, la temperatura diurna debe estar en unos rangos entre 28 a 32 grados centígrados y nocturna de 18 a 20 grados centígrados. La temperatura y la humedad relativa juegan un rol protagónico en la regulación de la transpiración de las plantas. Por lo tanto, cuando las hojas están sometidas a ambientes muy secos o temperaturas muy altas, hay un incremento en la transpiración, lo que genera desbalances en el estado hídrico de las hojas, limitando la producción de azúcares y de biomasa. Una de las variables que más influye en la productividad del cultivo de la caña de azúcar es la cantidad de radiación solar disponible. Este es considerado como el combustible para la producción de biomasa y de sacarosa. Para maximizar la eficiencia en el uso de la radiación es necesario contar con una buena disponibilidad hídrica y días soleados. A su vez, cuando la planta experimenta condiciones de nubosidad, se disminuye la tasa de fotosíntesis, limitando la producción de biomasa y de sacarosa. La precipitación o las lluvias en conjunto con la capacidad de almacenamiento del agua determinan parte de los componentes de la productividad de la caña de azúcar, porque recordemos que el peso de la caña está conformado en un 70% de agua. Esto es importante para el movimiento de nutrientes y el intercambio de gases, que son procesos claves en la producción de biomasa y sacarosa a través de la fotosíntesis, que cuando se experimentan déficit o exceso del agua está limitado y por lo tanto hay reducciones en la producción de biomasa y sacarosa. La velocidad y dirección del viento juegan un papel importante en las entradas y salidas de vapor de agua y dióxido de carbono, afectando al cultivo. Cuando el cultivo está sometido a altas velocidades del viento, se produce deshidratación en las hojas, pero cuando hay bajas velocidades del viento hay un empobrecimiento del dióxido de carbono en el ambiente, afectando la producción de azúcares. La velocidad y dirección del viento debe ser tenida en cuenta para los diseños de campo y la programación de los riegos, que son prácticas de manejo muy importantes a la hora de alcanzar una máxima productividad. Cenicaña ofrece una excelente herramienta para el sector agroindustrial de la caña de azúcar. La primera herramienta es el Meteoportal, donde se puede consultar información histórica de las diferentes variables meteorológicas y relacionarlos con distintos aspectos del cultivo, ya sean agronómicos, de productividad o rendimiento. La segunda herramienta corresponde a los pronósticos del estado del tiempo diarios, pronóstico del estado de tiempo semanales y la predicción estacional de la lluvia y la temperatura de 1 a 3 meses. Esta información permitirá tomar decisiones en el sector oportunas y que permitan y favorezcan la productividad y el rendimiento para el cultivo de la caña de azúcar en la región. Entender cómo el clima afecta al cultivo nos permite planificar y ejecutar prácticas de manejo agronómico de forma oportuna para cerrar la brecha entre el potencial genético de una variedad y la productividad obtenida en el campo. El programa de agronomía de Cenicaña continúa investigando en fisiología, riegos, maduración y mecanización para generar prácticas de manejo agronómico que van a permitir hacer un uso eficiente de la oferta ambiental, incrementando la productividad del cultivo de la caña de azúcar.
Buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento con nosotros. Bienvenidos a este webinar esta tarde, efecto del clima en el desarrollo de la producción de caña de azúcar. Todos sabemos que la producción de caña o de cualquier cultivo está condicionada principalmente por los tres factores preponderantes, que es planta, suelo y clima. Hoy vamos a abordar uno de ellos, que es el clima, y espero pues la activa participación. Saludamos ahí a todos los que se están conectando en este momento. Les recuerdo que el chat está habilitado para las preguntas que se van a resolver al final de las dos presentaciones que vamos a tener, las dos presentaciones magistrales. Y el chat va a ser pues el medio por el cual nos vamos a comunicar con ustedes. Bueno, también recuerden que el evento quedará grabado en la página oficial de Cenicaña por si quieren consultarlo más adelante o pues, si quieren recomendarlo a otros productores o técnicos que quieran estar informados de lo que vamos a compartir hoy. Bueno, vamos a dar inicio. El orden van a ser dos charlas magistrales de dos de nuestros líderes de servicios analíticos y meteorológicos que tiene Cenicaña para todos ustedes. Antes de arrancar, pues mi nombre ahí como está en el marbetico es Milena Quintero, yo soy ingeniera agrónoma, pertenezco al Servicio de Cooperación Técnica y Transferencia de Tecnología de Cenicaña. Y voy a estar moderando, como les dije inicialmente, el webinar de esta tarde. Bueno, hoy vamos a arrancar la primera intervención, está a cargo de Mary Esperanza Fernández. Mary es geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Es magíster en Ciencias de Meteorología de la Universidad Nacional de Bogotá. Mary viene de trabajar 10 años con el IDEAM como meteoróloga y pronosticadora a nivel nacional. Lleva poco más de un año con Cenicaña como jefe del servicio agroclimático. Mary, sea usted bienvenida a este espacio y pues la dejo con todas las personas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación desde el servicio de transferencia. Bueno, como yo lo había mencionado, pues voy a hablarles un poco sobre el tema del clima, cuáles son algunos fenómenos de los cuales se ve afectado o es influenciado el Valle del Río Cauca, cómo estuvieron las condiciones climáticas el año anterior y cuáles son las proyecciones para este primer trimestre y semestre. Bueno, voy a empezar recordando pues que nosotros, como lo mencionaban en el video, tenemos un servicio de pronóstico del estado del tiempo y también un servicio de predicción climática. Y traigo a colación esto para relacionarlo con las definiciones de tiempo y clima. Cuando hablamos de pronóstico del estado del tiempo, siempre va a estar asociado obviamente a la palabra tiempo o al concepto tiempo, que simplemente se relaciona cuáles son las condiciones atmosféricas dominantes en un momento determinado. Eso es tiempo, como por ejemplo hoy, que el Valle del Río Cauca ha estado bastante seco, entonces tenemos un tiempo soleado, es una condición en un momento dado. Mientras que el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas en un periodo un poco más largo, caracterizando el estado medio de la atmósfera. Es decir, que si tenemos unas condiciones año tras año similares, pues ellas van a caracterizar un conjunto de datos y a eso lo llamamos clima, ¿cierto? Entonces, el clima de hace 100 años, de los últimos 3 años, por ejemplo, acá en el Valle, por lo general, el clima es cálido, en Bogotá el clima es frío. Entonces, esto para relacionarlo con el tema de la predicción climática. Entonces, cuando hablamos tiempo, vamos a asociarlo a boletines de pronóstico del tiempo a muy corto plazo, a 24, 48, 72 horas e inclusive a 7 días, mientras que cuando hablamos de clima lo asociamos a una predicción estacional, es decir, de 1 mes, 2 meses, 3 meses hasta 6 meses. En algunas ocasiones se pueden hacer proyecciones a 1 año, pero basado con métodos estadísticos o analíticos, modelando pues las series históricas en un momento dado de una estación determinada.
Esta gráfica es importante mencionarla, seguramente alguno de ustedes ha consultado el pronóstico del tiempo, ¿cierto? O ha consultado la previsión climática y pues, por tanto, supongo que ustedes harán un tipo de verificación para saber si el servicio agroclimático pues está, digamos que pegándole así como en términos coloquiales al pronóstico, ¿cierto? Es importante mencionar que en la medida que se va teniendo en cuenta el horizonte de tiempo, aquí vemos al lado izquierdo eh, esta gráfica de aquí en donde se está explicando cuál va a ser la capacidad predictiva para el pronóstico del tiempo de lo que les hablaba, que se podría hacer a nivel diario, es en términos de 0 a 10 días, el subestacional, que es un pronóstico de 1 a 2 semanas, el subestacional, el estacional de 3 a 4 meses, el decadal de 5 a 10 años y un multidecadal que ya iría a 100 años, pero pues digamos que tendría menos capacidad predictiva. Entonces, como ustedes ven acá, el pronóstico del estado del tiempo va a tener una mayor capacidad de predictiva, mejor habilidad en los modelos en las primeras horas, ¿cierto? En la medida que se va alejando el horizonte de tiempo, pues esa capacidad predictiva se va disminuyendo y por lo tanto la incertidumbre va a ser más alta. Asimismo pasa con los modelos estacionales. Entonces yo hago una predicción a un mes, 2 meses y 3 meses, seguramente la del mes y la del segundo mes puede ser acertada, mientras que la del tercer mes va a tener una mayor incertidumbre y por lo tanto de pronto no va a cumplirse lo que se ha pronosticado inicialmente. Entonces esto lo traigo para que ustedes lo tengan en cuenta, que siempre pues que hablamos de pronóstico vamos a hablar en términos de probabilidad de algo que puede ocurrir, pero no exactamente como tiene que ser. Aquí les muestro las zonas climáticas solo para recordar, en el video pues se pasó una imagen de esta, solo para recordarles qué factores determinan el clima del Valle del Río Cauca. En primer lugar, solo para recordarles pues que la más importante es la zona de confluencia intertropical, ya que este sistema transita 2 veces en el año por territorio nacional. Entonces, en los primeros meses la zona de confluencia está en la parte del sur, cerca del Cauca, Nariño e inclusive el Valle del Cauca, por eso es que en estos meses, en enero y febrero, hemos tenido mayor nubosidad. En la medida que va pasando el año, esa zona de confluencia tropical va subiendo. Tenemos un primer pico para el centro del país en abril y mayo, luego sube y deja precipitaciones a mitad de año, sobre todo en la región Caribe. Ella vuelve a bajar, nuevamente deja pico de lluvias en octubre y en noviembre, y ya a final de año nuevamente ella desciende hacia el sur del país. Es por eso que tenemos esos picos de precipitación en el año, que la mayoría de las estaciones en el Valle del Río Cauca tiene una caracterización o un régimen bimodal de las precipitaciones, es decir, 2 picos de precipitación en el año, abril y mayo, ¿cierto? Y octubre y noviembre. Pero tengamos en cuenta que hay otros sistemas atmosféricos que pueden alterar que unos meses puedan ser un poco más lluviosos de acuerdo a los rangos históricos presentados en las series de las estaciones del Valle de Cauca. El segundo punto es la cercanía al Océano Pacífico. Ya lo había mencionado, en este momento tenemos presente un fenómeno de la Niña activo, es decir, que las aguas del Océano Pacífico están relativamente frías y tenemos un fortalecimiento de los vientos alisios, que son dos de las condiciones más características para que se desarrolle un evento frío o la Niña. También cuando hay mayor humedad en el pronóstico del día a día, esta influencia de mayor nubosidad sobre el Océano Pacífico puede inducir a alterar las precipitaciones sobre el Valle del Río Cauca. Un tercer punto son los sistemas nubosos de mesoscala. Tenemos diferentes tipos de oscilaciones con diferente frecuencia, como son la onda intraestacional Marian-Julian, que ya viene desde la India, le da la vuelta a todo el planeta, y esa onda va transitando en fases que inhiben las lluvias o que las apoyan. En los últimos 3 meses, más o menos desde noviembre, diciembre, enero, hemos tenido una anomalía en esa onda, por lo cual se ha presentado una fase en la que inhibe las precipitaciones. Por eso es que hemos tenido en algunos momentos unas semanas un poco más secas.
Afortunadamente que esta onda está presente ahorita que tenemos el fenómeno de la Niña, porque ha inhibido bastante las precipitaciones. De lo contrario, tendríamos unas lluvias un poco más arriba de lo normal, de lo esperado, ya que tenemos en este momento presente el fenómeno de la Niña. Y por último, el patrón local de viento, ¿cierto? Sabemos que estamos ubicados entre la cordillera central y occidental, y eso hace que ese flujo predominante de vientos altere en algunos momentos el flujo de nubosidad y por tanto pueda generar alguna formación de precipitaciones, y en algún momento, si los vientos son fuertes, pues tengamos condiciones de tiempo seco, y esas son condiciones que se pueden dar día a día. Sin embargo, el área de analítica ha hecho una caracterización del comportamiento de los vientos para cada una de las zonas de las 7 homólogas, que lo pueden en algún momento consultar. Bueno, seguramente varios han visto esta diapositiva, simplemente para recordarles cuál es la ubicación de las 7 zonas homólogas. Son 7, iniciando desde el valle del río Risaralda y terminando con la región o con las zonas centro, sur, sur y Huachín. En este momento, de acuerdo al calendario de temporada de lluvias, nos encontramos en una fase de transición que empezó, bueno, casi justamente hace unos pocos días empieza. Esto general para el Valle del Río Cauca, ¿no? Empieza desde el 15 de febrero y va hasta el 25 de marzo, que es un momento de transición en donde en algunas estaciones pueden empezar ya a presentarse ese inicio de temporada de lluvias, del primer pico de precipitaciones en territorio nacional. Bueno, veamos cómo fue el comportamiento de las variables meteorológicas el año pasado. En esta diapositiva presento las anomalías de la precipitación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se comportó la precipitación históricamente, si estuvo por encima o por debajo de lo normal de acuerdo a los rangos climatológicos históricos? Entonces, las barras azules indican que las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal y las barras rojas que estuvieron por debajo de lo normal. Aquí traje a colación el año 2020, el año 2021. Recordemos que a inicio del año pasado, del 2020, hubo un calentamiento en las aguas del Océano Pacífico, más no se presentó un fenómeno del Niño, pero el hecho de que se hubiese calentado esas aguas alteró las precipitaciones, reduciendo sus volúmenes. Veamos cuándo empieza el fenómeno de la Niña en el 2020. Empieza a haber un enfriamiento, más o menos a partir del mes de agosto. Pero acá hubo una condición anómala. En lugar de incrementarse las precipitaciones, septiembre y octubre del 2020 fueron con lluvias reducidas, pero iniciando el 2021, iniciamos con febrero, marzo, con volúmenes bastante altos, y luego en junio fue un mes bastante anómalo, porque recordemos que junio pues tiene una reducción de los volúmenes, pero fue uno de los meses más lluviosos históricamente dentro de la serie, pues que ya llevamos más o menos 24 o 25 años. Y ya cerrando el año, entonces termina este primer fenómeno de la Niña aquí en mayo, ¿cierto? Que es el que venía desde el 2020. Luego entramos aquí a unas condiciones de neutralidad, es decir, que las condiciones en el Océano Pacífico encuentran unas características normales en la temperatura superficial del mar, pero vean esta línea negra, que la que indica es el indicador oceánico que dice si están frías o cálidas las aguas. Ese indicador empieza a estar por encima del cero. Tenemos condiciones neutrales a mitad del año del 2020, y vean que a partir de septiembre, del 2021, a partir de septiembre nuevamente se empieza a enfriar el Océano Pacífico con este indicador ONI, y vean que pues nuevamente empiezan a presentarse lluvias un poco ligeramente por encima del normal, más o menos entre 20 y 40% por encima. Y diciembre pues no cierra con lluvias por encima, sino con lluvias muy cercanas a los rangos históricos. Entonces veamos aquí como conclusión que el año 2021 fue un año bastante húmedo, con 2 episodios de la Niña diferentes, porque aquí se cierra con una condición neutral y luego inicia, aparte de este otro que tenemos presente hasta el momento. Esto para indicar acá que la precipitación, el comportamiento de la precipitación entre el mes de enero y diciembre del 2021,
Cabe anotar los altos volúmenes de precipitación presentados en las estaciones Viterbo y Virginia, alcanzando 2.600 milímetros, la estación de Paila Arriba, la estación de Jamundí, la estación de Guachinte y la de Corinto. En diferentes colores, obviamente se ven el volumen de precipitación de cada uno de los meses, desde enero a diciembre, pero cuando llegamos al tope de la barra, pues se ven los acumulados de todo el año. Entonces, para resaltar estas estaciones con volúmenes entre 2.000 y 2.600 milímetros, ¿no? Este es el comportamiento de la precipitación históricamente desde 1994, cuando inicia la red, hasta 2000, aquí olvidé cambiar el año, 2021. Y vean acá el volumen del 2021 cierra con un promedio de 1.600 milímetros aproximadamente. Y respecto a una media anual climatológica 1.254. Haciendo la consulta de toda la serie histórica, resulta que el 2021 es el sexto año más lluvioso respecto a toda la serie histórica. Algo similar ocurrió en el 2008, 2010, 2011. Recordemos que en 2010-11 hubo una niña bastante fuerte. Los dos episodios de niña que tuvimos el año pasado y con el que entramos en este primer trimestre es un fenómeno de la niña débil. Pero pues aquí lo que quiero resaltar es que fue un año bastante húmedo, el 2021. La anomalía de la precipitación, ¿cómo estuvo? Por trimestre. El primer trimestre entró con precipitaciones, como habíamos mencionado, con una niña, y un mes de febrero y marzo bastante lluvioso. En el segundo trimestre el mes más lluvioso fue junio, en el tercer trimestre el mes más lluvioso fue agosto, y en el cuarto trimestre los 2 meses lluviosos fueron octubre y noviembre. Vean acá pues en colores azules y morados, precipitaciones con volúmenes bastante altos, aquí entre 100, 150 y 200% en su anomalía, es decir, valores altos, muy altos y extremadamente altos en algunas zonas aquí del centro-sur y de sur. Esta es una comparación del volumen de precipitación promedio del año 2000, de la anomalía de la precipitación entre el año 2020 y 2021, y pues la diferencia es significativa. Un año 2020 con rangos entre lo normal y ligeramente por debajo, pero vemos acá el año 2021 un poco más húmedo, ¿no? Con valores altos de porcentajes de precipitación. Este cuadro, estos gráficos que parecen unos cuadros muy pintorescos, relaciona la anomalía de las variables meteorológicas en los dos últimos años, del 2020 y 2021. En este tenemos acá la anomalía de la temperatura, olvidé colocar acá los títulos, pero esta es la temperatura mínima, de la temperatura máxima. Los colores azules son valores negativos, es decir, que me indica que la anomalía, como estuvo negativa, estuvo por debajo de lo normal. Quiere decir que en este periodo, desde enero del 2020 hasta diciembre del 2021, aquí se cambia el año, ¿cierto? Termina aquí el año, empieza el 2021, y ven aquí que las anomalías para estos dos periodos estuvieron por debajo de lo normal, es decir, la temperatura mínima descendió y acá también la máxima descendió. Esto es como para ver cuál fue el comportamiento en estos últimos años en términos de anomalías. En esta está la de la radiación solar. Aquí cuando vemos anomalías negativas, es decir, colores azules, quiere decir que en los meses de agosto se presentaron valores muy bajos, ¿cierto? En diciembre nuevamente bajaron. Los valores más altos del año pasado en radiación solar se presentaron especialmente en el mes de mayo. Y este es el de la precipitación. ¿Cómo se representan las precipitaciones para cada una de las estaciones, ¿cierto? Iniciando aquí desde Viterbo y desde la Virginia hasta aquí Guachinte, Jamundí, que son las del sur. Y vemos que para el mes de marzo del año pasado, cuando teníamos ya niña, los volúmenes más altos se presentaron en marzo hacia el sur, pero vemos que en un segundo momento, en agosto, los volúmenes más altos se presentaron fue hacia zonas del Valle del Río Risaralda y hacia la zona norte.
y mucho más débil en el sur, pero vean la persistencia de precipitaciones altas hacia las zonas centro-sur, sur y Guachinte, que corresponden al sur del Valle del Cauca y al norte del departamento del Cauca. Y vean esos colores amarillos, es decir, que las anomalías estuvieron no, positivas, es decir, cuando entramos con ese calentamiento de las aguas del Pacífico a inicios del 2020 aquí en cada una de los casos, ¿no? En las temperaturas, en la radiación y en la precipitación. Bueno, ¿y qué pasó con la temperatura media de la radiación solar? Pasamos, digamos, promediando la temperatura, los trimestres estuvieron relativamente con valores cercanos a lo normal, salvo algunos municipios en donde están los colores azul claro, en donde se presentaron anomalías un poco más bajas. Y respecto a la radiación solar, los colores rojos indican las zonas en donde por trimestre se presentaron volúmenes más altos. Yotoco fue una de las estaciones que presentó más altos volúmenes de radiación solar durante el 2021. Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas respecto a la predicción climática? ¿Cómo está en este momento el fenómeno de la Niña? Veamos rápidamente. En este momento, aquí en colores azules, en este momento se mantiene activo el fenómeno de la Niña. Aquí se muestra cuáles son las zonas en donde se presenta mayor enfriamiento. Para Colombia siempre se toma la zona niño 3-4, que es la que tiene mejor respuesta a la alteración de precipitaciones cuando hay niña y de menos precipitación cuando hay niño. Entonces vean que todavía el Océano Pacífico está bastante frío. Los centros internacionales indican que hay una probabilidad del 77% que se mantenga esa condición de la niña, especialmente hasta el mes de abril y de mayo. Después de mayo puede haber una condición de neutralidad, es decir, que entraríamos a condiciones normales en el Océano Pacífico y por lo tanto el comportamiento de la precipitación podría estar en condiciones normales. Aquí en esta parte a la derecha vemos la proyección de un ensamble de cuál va a ser la proyección de la temperatura superficial del mar. Acá tenemos varios modelos y en este ensamble, en la línea roja, se ve el promedio de todos los modelos. Lo que está por debajo de lo normal está muy asociado a una condición de enfriamiento en el Océano Pacífico, pero aquí en este momento estaríamos en febrero, marzo, abril, pero vea que esa línea en los próximos semestres se va acercando al cero, ¿cierto? Es decir, que tendríamos unas condiciones de neutralidad a partir del trimestre marzo, junio, julio, agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre. Entonces vamos a entrar en unas condiciones de neutralidad. Y ya para terminar, bueno, aquí solo para decirles que el IDEAM ya debe estar declarando el fenómeno de la Niña porque tenemos ya 5 meses superpuestos con anomalías negativas, indicando que en estos 5 meses se ha presentado condiciones de enfriamiento sobre el Océano Pacífico, que es el indicador más importante para el fenómeno de la Niña. Bueno, esta es la condición de precipitaciones para el mes de febrero. En algunas estaciones ya se han superado los promedios históricos en este mes presente en respecto a precipitación. Y ya para terminar y para cerrar, les presento aquí cuál va a ser la proyección de las precipitaciones para los meses de marzo, abril y mayo. En marzo se presentaría una condición con valores muy cercanos a la climatología. La climatología indica 80 a 210 milímetros. Sin embargo, pueden haber algunas alteraciones positivas, es decir, que se pueden presentar lluvias por encima de lo normal en esta zona del norte, inclusive Viterbo, la Virginia, en Cartago y hacia el sur, hacia el extremo sur y suroriental. Para el mes de abril esperaremos unas condiciones normales y se puede esperar un 10% por encima de precipitaciones, teniendo en cuenta que la climatología oscila entre 115 y 234 milímetros. Y para mayo se esperaría una condición normal. Recordemos que en abril y mayo ya empiezan a ascender los volúmenes de precipitación por ese paso de la zona de confluencia intertropical y por el paso de ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos, y por lo tanto tendríamos volúmenes altos hacia el extremo norte y hacia el extremo sur. Y en las otras estaciones obviamente tendríamos ya incremento de volúmenes oscilando entre 100 y 240. Pues ya aquí es la misma proyección, sin embargo acá se presenta cuál es la climatología normalmente, las
las precipitaciones más bajas obviamente se presentan aquí en zonas de la zona 3, perdón, en centro-occidente. En abril ya hay un incremento generalizado de todas las precipitaciones casi en todo el valle del río Cauca. Sin embargo, pues los volúmenes más altos siempre se van a esperar en el extremo sur y en el extremo norte del valle del río Cauca. Y entre febrero y julio esperaremos que se mantengan, esta es la proyección de la precipitación entre los meses viene de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces, tomemos aquí desde el mes de marzo, se esperarán condiciones de valores cercanos a lo normal, aquí en abril entre cercanos a lo normal y por encima, en mayo normales, en junio normales e inclusive ligeramente por debajo de lo normal, y en julio cercanos a lo normal. Hay que tener en cuenta que a partir de marzo, en este momento, tenemos algo que se llama la barrera de la primavera. Esa barrera de la primavera puede hacer que haya mayor incertidumbre en los modelos de predicción, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Entonces acá yo coloco, pues, seguramente les vamos a compartir la presentación, entonces para que tengan en cuenta aquí esta anotación, se debe tener en cuenta que en marzo la barrera de la primavera puede aumentar la incertidumbre y los modelos resultan ser más erráticos con respecto a las predicciones de los siguientes meses. Entonces habría que tener mucho cuidado en esa proyección de lo que vamos a esperar en estos próximos 3 meses, haciendo los cálculos de predicción desde el mes de marzo. Bueno, muchas gracias por su atención. Y pues eso es todo de parte del servicio agroclimático. Bueno, Mary, muchísimas gracias por la información que acabas de compartirnos. Recordarles que esta información hace parte del servicio agrometeorológico que tiene Cenicaña y que está a disposición de todos ustedes. En este momento nos acompañan 51 personas conectadas. Les mandamos un saludo desde Cenicaña a todos los que están conectados desde Colombia. Por aquí vi en Brasil, Argentina, México. Un saludo para todos ustedes y vamos a darle paso a nuestra segunda y última intervención, que está a cargo de Héctor Alberto Chica. Héctor es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, tiene una maestría en matemática con enfoque en estadística de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente es candidato a doctorado de Ingeniería Industrial con enfoque en modelación matemática de la Universidad del Valle. Héctor viene de trabajar en Cenicafé, en el área de fisiología, con modelos de cultivo. Lleva en Cenicaña 10 años y se desempeña actualmente como líder del servicio de analítica. Héctor, bienvenido a este espacio y pues adelante. Milena, gracias. Buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues Milena ya lo ha dicho todo, así que yo en este momento voy a comenzar a compartir la presentación y a seguir con la actividad. Entonces, ya tengo aquí la presentación. Básicamente, lo que voy a hacer en este momento es mostrarles cómo el servicio de analítica utiliza la información climática para darle un producto tangible a los usuarios, tanto ingenios como cultivadores de la industria de la caña. Nuestro propósito dentro del servicio es empoderar, ¿sí?, a nuestros clientes y transformar la manera en que ellos toman sus decisiones, y eso se hace a través de productos. En este caso, pues el producto es un modelo. Ya en el video inicial y en lo que ha mostrado Mary, pues se habla de cómo el clima impacta la productividad. Y bueno, hay muchas maneras de modelarla o de enfocarla. Aquí esta diapositiva es para mostrar cómo una lluvia acumulada puede mostrar un efecto sobre la biomasa, sobre las toneladas de caña por hectárea, y acumulada en los 3 primeros meses, entre los 4 y 7 meses del ciclo y entre 8 y 10 meses. Básicamente ahí uno está viendo un efecto tanto de déficit como de
como de exceso y, por supuesto, para todos los que somos agrónomos acá sabemos que hay un óptimo, ¿no? en lo que tiene que ver con el agua. Claro que esto es a nivel transversal. Ahora bien, Mary ha contado, nos ha mostrado las zonas climáticas y pues lo que nosotros hemos tratado es de aprovechar esas diferencias que hay ahí para sacar nuestros modelos por cada una de esas zonas, tratando de ser un poco más precisos, dado que por la oferta climática que hay ahí, pues también el potencial de productividad es diferente. Ahora bien, ¿cómo capitalizamos nosotros esas mediciones que nos entrega climatología para poderlas volver un modelo de pronóstico? Pues básicamente es tratando de establecer un tipo de relaciones dinámicas entre nuestras variables productivas y ciertos indicadores o variables como tal, en este caso como los días secos, o sea, días sin lluvia. Y para entender este gráfico, básicamente, aquí tenemos el mes de la cosecha, entonces aquí empezamos hacia atrás, o sea que si nosotros estamos hablando que cosechamos de los 12 y los 13 meses, podemos estar hablando que este era el cultivo en la cosecha anterior, ¿sí? Recordemos pues que aquí cosechamos todo el año, digamos que es nuestra condición, aquí no tenemos zafra, entonces el clima le está impactando todo el tiempo a nuestros diferentes cultivos. Entonces básicamente las barras hacia abajo indican una correlación negativa, las barras hacia arriba indican una correlación positiva, lo que pues muestra en este caso que si nosotros tenemos un exceso de días secos durante el desarrollo del cultivo, pues vamos a tener menos TSH, y si por el contrario tenemos exceso de días lluviosos, pues eso nos va a favorecer la biomasa, aunque eso afecta ya otras variables de cultivo, pero en este caso estamos viendo solo, digamos, que el efecto de la variable sobre el TSH. Acá vemos cómo es el número de días secos sobre el rendimiento en azúcar. Nosotros estimamos el rendimiento del azúcar en azúcar básicamente como el azúcar que se produce sobre la caña que entra en un periodo dado, puede ser una semana, puede ser una quincena, puede ser un mes. La cosa es lo que vemos aquí es que dentro de las diferentes zonas climáticas, aunque el efecto es muy similar, y es decir, nosotros tendremos mejores rendimientos en la medida en que nuestros números de días secos hacia el final del cultivo se incrementen, pues de todos modos la magnitud dentro de cada una de las zonas es diferente. En este caso también tenemos el TSH y los días secos por cada una de las zonas. También vemos que el patrón es muy similar, pero la magnitud va a diferir porque en cada zona, pues primero los días secos son diferentes, el régimen de precipitación es diferente, pero finalmente se termina notando que el efecto de la sequía sobre las TSH es negativo durante el desarrollo del cultivo y durante todos esos meses, y es favorable en la cosecha del ciclo anterior. Entonces nosotros hemos armado un modelo que puede llegar a predecir TSH o puede llegar a predecir rendimiento o incluso irnos un poco más allá hasta predecir los quintales basado en nuestra información climática y en algunas variables de manejo como son la edad, las plantillas, si usamos onomadurador, la variedad y obviamente muchas más variables digamos que podamos capturar de cada uno de nuestros clientes. A algunos clientes les tenemos unos modelos incluso más precisos, pues porque nos suministran más variables, pero esto es más o menos como la idea, jugar con el clima, y aquí dice clima 1, clima 2, clima 3, porque pues una cosa es el clima que me afecta la logística de cosecha, otra cosa es el clima que me puede estar impactando el TSH y cómo lo hace, y otra cosa es el clima que me puede estar impactando el rendimiento. Finalmente, aquí les estoy compartiendo una validación cruzada de utilizar toda esta información para predecir la edad, por ejemplo. ¿Cuál es la edad que vamos a tener? Con esto podemos predecir si vamos a tener desabastecimiento de caña o no, ¿sí? Aquí tenemos una validación cruzada de cómo sería el ARA. El área que se cosecharía da una productividad anterior. Aquí tenemos una validación cruzada del TSH y una validación cruzada del rendimiento comercial. En este caso, una validación cruzada de la molienda, ¿sí?
Y aquí tenemos validaciones cruzadas de las variables de rendimiento y de TCH. Antes de mostrarles esto, yo quiero explicarles que cuando uno trabaja con modelos dinámicos es decir, tratando de predecir en el futuro, la validación cruzada que se hace es usando el modelo hasta cierta parte, en este caso dice con datos hasta 2013, eso quiere decir que las bolitas que están acá, que son los datos reales de 2014, el modelo no los conoce, el modelo no sabe que existen, uno ajusta el dato hasta 2013 y lo pone a predecir todo 2014. Y es la manera en que uno se da cuenta si el modelo está funcionando bien o no, porque pues no tiene sentido hacer la validación cruzada incluyendo los datos. Hago esta referencia porque normalmente cuando uno trabaja con datos transversales, pues la validación cruzada la suele hacer con un set de datos aleatorios. En este caso lo que hay que esconderle al modelo son pues los siguientes 6, 8, en este caso los siguientes 12 datos. Lo que estamos viendo es que la predicción trata de seguir los puntos, unas veces de una buena manera, otras veces tiene sus fallas, pero pues no hay modelo perfecto, ¿sí? A veces tiene más incertidumbre, a veces tiene menos incertidumbre, pero aquí lo más importante es que el modelo está capturando la variabilidad. Aquí cabe hacer la aclaración. Aquí estamos prediciendo 2016. Las personas del sector y los que, digamos, estamos aquí hace unos años, sabemos que a partir de 2016 hubo un decrecimiento de los rendimientos. Y observen ustedes que el modelo lo predice. ¿Qué fue lo que en ese momento no pudimos predecir? Pues no pudimos predecir ese cambio que hubo en esas temperaturas y en esas precipitaciones que llevó a que sucediera esta caída. Sin embargo, cuando uno ve la validación, uno ve que tanto el TCH se incrementó y el modelo es capaz de predecirlo, y el rendimiento disminuyó y el modelo lo predijo. ¿Para qué se muestra esto? Esta digamos que es la garantía de que el modelo está funcionando y que está puesto al servicio de la agroindustria de la caña. ¿Cómo está puesto al servicio? Pues primero de una manera global. Nosotros mensualmente, por cada una de las zonas climáticas, entregamos predicciones con varios escenarios. En este caso tenemos 3 líneas que corresponden a 3 escenarios de edad de cosecha distinto. Pero nosotros hemos personalizado esto con los diferentes ingenios, y si estamos ingresando datos como maduración, como variedad, como edad, como proporción de plantillas, nosotros podemos, digamos que, construir muchos escenarios para muchas combinaciones. Por lo tanto, uno puede decir, hombre, yo aquí en marzo voy a tener o espero una edad de 12,5 meses, pero mis plantillas van a ser del 1%, no van a ser del 10%. Entonces, eso nos permite a nosotros entregar personalizadamente a cada uno de los usuarios, pues digamos que la posibilidad de que tomen una decisión de acuerdo a lo que está esperando. Acá nosotros estamos diciendo simplemente, mire, para 12 meses este es el pronóstico, para 13 es este, para 14 es este, pero más personalizado podemos entregar de 12 a 15 meses o de 10 a 15 meses, by punto 1, por ejemplo, y así cada usuario, de acuerdo a lo que va esperando que viene en su cosecha, pues puede ir, digamos que ajustando las predicciones. Esto es un ejemplo de lo que estamos presentando para la zona 2 este año, para la zona 3, para la zona 4, para la zona 5, para la zona 6. Aquí el objetivo no es tanto discutir si la producción va a subir o no va a subir, sino que el objetivo es mostrar que esta herramienta está a disposición de ustedes, acuérdense, con este objetivo, y es empoderarlos y hacer parte de ustedes, hacer parte del equipo que toma decisiones. Si dentro de ustedes hay alguna persona que quiere usar este modelo o que quiere usar este conocimiento con sus propios datos, aquí tanto el servicio de analítica como el servicio de climatología, pues estamos dispuestos para escuchar su solicitud y proceder a resolverle alguna duda y, por supuesto, entregarle un modelo personalizado. Eso era lo que
quería contarles. Muchas gracias por su atención. Quedo entonces ya a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Como tú mismo lo dijiste, pues está el servicio de analítica, así como lo dije ahorita en el servicio agroclimatológico, que es para ustedes, pues los productores y los usuarios de Cenicaña. Bueno, estamos esperando las preguntas. Vamos a tener un tiempo aproximadamente, tenemos 15 minutos para preguntas. Entonces, por favor, envíen sus preguntas en este mismo momento al chat y pues trataremos de contestarlas hoy mismo y si nos alcanza el tiempo y si no, pues ya posteriormente a sus correos electrónicos. Vamos a ver. Aquí tenemos una primera pregunta y dice, ¿los aguaceros de estos días podrían sugerirnos que estamos en fenómeno de la Niña? Efectivamente, sí. Como les había mencionado, les alcancé a mostrar en la gráfica del mes de febrero, en este momento tenemos activo fenómeno de la Niña. Como les mencioné, el IDEAM seguramente en este mes ya va a declarar oficialmente que hay un fenómeno de la Niña por los promedios de los 5 meses superpuestos del último semestre. Entonces, en este momento sí, efectivamente esos aguaceros están dados por ese enfriamiento del fenómeno de la Niña. Y acuérdense de la posición de la zona de confluencia intertropical. En este momento está hacia el sur. En estos últimos 2 meses, en enero y en febrero, ha estado fluctuando más o menos entre Chocó, las costas de Valle, Cauca y Nariño. Entonces ella sube un poquito, baja un poquito, y cuando justamente está frente a las costas del Valle del Cauca es cuando alcanza a ingresar nubosidad hacia el valle del río Cauca y aporta pues precipitaciones. Recordemos que también a veces tenemos aporte de nubosidad desde la Amazonía. En esos momentos también en algunos días se ha tenido ese aporte de nubosidad desde toda la Amazonía brasilera, de la Amazonía peruana, alcanza a entrar a Colombia y a veces alcanza a entrar por el suroriente del Valle del Río Cauca, aportando lluvias especialmente hacia la zona centro-sur y sur. Muchas gracias, Mary. A ver otra pregunta por aquí. Dice así, cuando hay niebla en las mañanas, hoy había niebla para el sur, ¿es indicativo de algún comportamiento climático? Bueno, esta mañana efectivamente había bancos de niebla y de neblina. Sobre todo esta mañana niebla, es decir, que hay una reducción de visibilidad menor a 1000 metros, ¿no? Cuando ya está por encima de 1000 metros hablamos de neblina. Hay diferentes tipos de niebla. Hay niebla por precipitación, hay niebla por advección, es decir, transporte de nubosidad estratiforme que entra de un lado a otro, y está la niebla del valle, de los valles. Entonces, por las mañanas, a veces si ha llovido el día anterior y de un momento a otro cesa de llover, entra una masa de aire seca, un poco más cálida. Entonces hay un proceso de evaporación y luego de condensación, hay saturación de humedad en la atmósfera, es decir, que llega al 100%, ya la misma atmósfera no puede contener esa saturación de esa humedad y empieza a depositarse en algún momento en toda o a estar en la parte superficial del suelo. Y bueno, lo vemos en formas de gotitas en las plantas. O con estos hidrometeoros en suspensión porque son demasiado pequeños. Entonces, esta mañana seguramente tuvimos inversión térmica porque tuvimos lluvia, luego hubo una noche o una madrugada más bien despejada. Cuando hay esto hay mucha liberación de energía hacia el espacio, de calor latente, entra una capa un poco más cálida, se pone la capa cálida por encima de la fría, y allí empieza a haber ese proceso de condensación, de saturación, que hace que haya contenido suspensión de partículas muy pequeñas
en el valle. Entonces, seguramente esta mañana se dio o por la precipitación o por esa inversión de temperatura que es ocasionado cuando hay días bastante despejados, y esta mañana el valle del río Cauca estaba muy despejado, o sea, en la parte de arriba, y la niebla estaba acumulada en la parte de la superficie. Y por último, es normal que estos procesos de generación de niebla, de estos hidrometeoros, ocurran en los meses más secos, en enero y febrero, para las zonas cálidas en los valles, y en Bogotá o en las zonas de altiplano son muy comunes, generando a veces heladas meteorológicas o heladas agrometeorológicas. Muchas gracias, Mary. Ahora me vengo a enterar de la explicación de la niebla, pero sí, siempre observa uno que después de una niebla de esas tan cerrada viene un día muy brillante. Muy bien. Sí. Por aquí tenemos otra pregunta. Oscar Mario López dice, en el cálculo de TCH, ¿se ha tenido en cuenta un descuento por materia extraña? Buenas tardes, Oscar. Nosotros trabajamos con las bases de datos que nos reportan tanto ingenios como cultivadores. En este caso, el servicio de analítica ya asume que esos datos de TCH provienen de suertes cerradas y que pues, han tenido el tratamiento adecuado. Nosotros no tocamos ese valor es el que digamos que ya está reportado. Ok. Gracias, Héctor, y gracias, Mary. Josefina Nieto nos pregunta, ¿este modelo de pronóstico nos podría dar una mayor aproximación para lograr el momento óptimo para la realización de la cosecha? Buenas tardes, Josefina. A ver, el momento, bueno, quiero expresar desde analítica que el momento óptimo puede ser visto desde muchas perspectivas. Sabemos de antemano que la agricultura es el arte de coger un rayo de luz, pasarlo por una hoja y producir dinero. Por lo tanto, el momento óptimo en agricultura puede ser óptimo económico o puede ser óptimo biológico. No necesariamente los dos coinciden. Ya digamos que habiendo aclarado que para nosotros puede haber esas dos, digamos que funciones objetivo, optimizar biomasa, optimizar sacarosa u optimizar rentabilidad, tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que tienen o que tienen que ver con, digamos, con esa optimización. Entonces, en este caso, este modelo así como está, no, pero nosotros sí tenemos aquí otros modelos que nos permiten llegar a esa optimización. En particular, este nos está mostrando es una proyección de lo que puede suceder para yo, digamos, armar un presupuesto, ver si voy a estar desabastecido de caña, pero al interior del grupo de analítica sí hemos desarrollado otros modelos para llegar a ese momento óptimo. No este, pero sí otros que tenemos acá. Por tanto, si usted tiene interés en conocer acerca de esos modelos, podemos, digamos que, tener una reunión con usted o con el grupo que usted considere para discutir al respecto. No este, pero sí del modelo que sí, y son varios además, son varios modelos que tenemos acá de optimización para eso. Gracias, Héctor. Josefina Nieto pregunta nuevamente, ¿qué variables se necesitarían de la finca para realizarla? Entiendo como que qué datos requiere para hacer eso. Ok, bueno, digamos que a mí me gustaría, digamos que contestar esa pregunta, pero de una forma personalizada, ¿sí? Porque pues no quisiera empezar a dar aquí una lista de variables que de pronto usted no cuenta con la mitad, o quedarme corto y saber que usted sí tiene más información. Creo que esa pregunta ya amerita una respuesta personalizada y que sea, digamos, un buen momento para empezar aquí como un requerimiento de trabajo.
Gracias, Héctor. Fernando Villegas nos pregunta, de acuerdo con el modelo de predicción, ¿cómo será el TSH para este 2022 en el Valle Geográfico del Río Cauca? De acuerdo a las consideraciones, y ya no habiendo, digamos, que corrido el modelo por zona, sino un modelo global, el Servicio Agroclimático nos ha entregado una previsión de lo que puede estar sucediendo y digamos que hemos asumido estas condiciones niña y de enfriamiento en el primer semestre, y el último cuatrimestre entrará un calentamiento. De acuerdo a eso, estamos esperando que los TCHs, digamos, que tengan una reducción hacia noviembre y diciembre de este año, y los rendimientos sí pueden estar por encima del histórico. Esperemos que se dé ese comportamiento para que podamos tener digamos que ese comportamiento, pero se espera que finalmente el TCH se reduzca a finales de 2022. Gracias, Héctor, por tus respuestas. Milena, me gustaría que sería importante comunicarnos con Josefina para que hagamos digamos que ese requerimiento personalizado, porque me parece muy valiosa la pregunta que ella hizo, que no quería, pues como las personas no pueden hablar, pues sí que digamos que para el auditorio quede claro que ese requerimiento va a seguir, es decir, que claro ya, que sí. ya ha sido anotado. Claro que sí, tenemos los datos de inscripción de cada uno de los participantes que están en esta tarde de hoy, entonces pues contactaremos a doña Josefina internamente para profundizar en el tema. Así es. Había otra preguntita por acá. Alfonso Camargo nos pregunta, ¿qué probabilidad hay que se pueda presentar otra niña seguida de la actual para América? Bueno, la probabilidad es baja porque digamos que venimos ya de 2 eventos de la niña, ¿no? Y digamos que históricamente no se ha visto 3 consecutivos. Se han visto periodos largos de fenómeno de la niña seguidos, pero lo que tuvimos el año pasado es un primer evento de la niña que está separado del que viene en 2020 y un segundo momento que nació en agosto y que ahorita lo tenemos activo. Como mencionaba ahorita Héctor, es posible que, digamos que para el último semestre, digamos, se presenten condiciones neutrales o un posible calentamiento. Recordemos que no solamente lo que suceda en el Océano Pacífico puede definir si hay un niño o una niña. Hay eventos planetarios que pueden alterar esa probabilidad. Hoy justamente estaba revisando la actividad del ciclo solar y esa actividad del ciclo solar cambia cada década. Entonces, cuando tuvimos el super niño del 2015 y 2016 en la década anterior, el pico máximo del ciclo solar fue justamente entre el 2015 y 2016. Ahorita empezamos desde el 2021 un ciclo solar que está ascendiendo, y el 2020 está en este 2022 está mucho más alto y se espera el pico en el 2025. Cuando hay manchas solares, por lo general, siempre va a haber una incidencia en incremento de temperaturas y sobre todo una posibilidad de un fenómeno del Niño. Inclusive algunos centros internacionales pueden hablar hablan de considerar un calentamiento persistente para el 2023, pero todavía es apresurado por lo que les mencioné. En este momento la barrera de la primavera, con la barrera de la primavera es muy difícil porque los modelos predictivos tienen mayor incertidumbre, entonces lo que pase ahorita en el próximo trimestre, aunque sea proyectado desde el año pasado, puede verse alterado, como ha ocurrido en el mes de enero, en donde en algunas zonas se esperaban mayores lluvias y ha estado bastante seco el territorio nacional, sobre todo la Orinoquía y la región Caribe. Entonces, ahorita con mayor razón, el mes a partir de marzo, las previsiones para abril, mayo, junio, julio son un poquito inciertas, es decir, que tienen menor confiabilidad. Pero en este momento esa probabilidad no, digamos que no podría ser
Esperemos a que termine el fenómeno de la niña, que vamos a esperar que termine o cierre en mayo o a mitad de junio. Gracias. Muchas gracias, Mary. Cada día se hace más difícil estos pronósticos, ¿no? Sí, total. Nos queda espacio para una última pregunta. Igual las otras preguntas que queden en el chat las vamos a contestar internamente. Y antes de hacer la pregunta, bueno, voy a hacer la pregunta y voy a leer un comentario que también nos deja aquí uno de los participantes. Dice, tengo una finca pequeña con caña. ¿Yo podría acceder a estos pronósticos o es solo para grandes productores e ingenios? Me imagino que la pregunta es para Héctor, ¿cierto? Para productividad y rendimiento, sí, Héctor. Buenas tardes nuevamente. Claro que sí, por supuesto, habría que evaluar con qué datos contamos para poder construir el modelo, pero pues no tiene nada que ver con que la finca sea pequeña, no hay problema, porque puede ser una finca pequeña, pero puede tener un pluviómetro cada 10 metros, ahí tiene toda la información de precipitación necesaria para hacer el modelo de productividad. Entonces, nuevamente, pues aquí sí te pido, Milena, que también tomemos los datos de la persona que está haciendo esa pregunta y establecemos el contacto con transferencia y el grupo. Ok, Héctor. O sea que solamente necesitaríamos ahí para redondear y como a manera de información general para todos, necesitaríamos información de precipitación. ¿Y qué más? No. Nosotros por supuesto, nosotros usamos toda la información de la red meteorológica automatizada. Inclusive en el video, pues, previo, mostraron todas las variables: precipitación, temperaturas, humedad relativa, radiación solar, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Uno no puede ser más papista que el Papa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que evaluar cada caso particular para saber con qué datos contamos y hasta dónde podemos llegar con el modelo. Es decir, yo no puedo llegar a decir, mire, si usted no tiene datos de temperatura, yo no le puedo calcular el modelo. No, pues tenemos que ver con lo que haya, qué podemos hacer. No podemos negarnos la posibilidad de modelar porque falte alguna variable. Simplemente es modelar con lo que tenemos y pues obviamente cada cliente sabrá hasta dónde nos puede dar la capacidad de pronóstico del modelo. Es decir, no dejemos de intentar construir un modelo porque no tenemos los datos que tiene, por ejemplo, la hacienda del lado, ¿no? Pues construyámoslo con los datos que nosotros tenemos. Por eso cada caso es particular y yo invito a que hagamos la relación ya personalizada, el contacto, para que miremos en cada caso qué podemos hacer. Estoy seguro que en todos los casos algo podemos hacer. Bueno, pues llegamos al final del webinar de esta tarde. Ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho la participación a todos de Colombia y de todos los países que mencioné antes. Les agradecemos inmensamente a los dos conferencistas, a Mary y a Héctor. Esperamos tenerlos en otra oportunidad muy pronto, porque este es un tema de mucha importancia para la parte agronómica del cultivo. Les recuerdo que el evento queda grabado en la página oficial de Cenicaña y los invitamos al próximo evento nuestro, que será de manera presencial para los que puedan asistir. Será el día 4 de marzo, viernes, de 8 a 12 del mediodía de Cenicaña, y el tema será herramientas web de agricultura específica por sitio. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego a todos. Pocas zonas en el mundo donde se siembra caña de azúcar a lo largo del año. Esto se debe a la alta disponibilidad de radiación solar durante este tiempo. El clima es uno de los factores determinantes para la productividad y cultivo de la caña, junto con las características del suelo, el tipo y variedad de la caña y su manejo agronómico. Para asegurarnos que tengamos una buena productividad y un rendimiento, debemos conocer exactamente cuáles son los factores predominantes de clima a lo largo del año. El clima en el Valle del Río Cauca está condicionado por tres aspectos. El primero, la zona de confluencia intertropical, la cercanía del Océano Pacífico al Valle del Río Cauca y el patrón de vientos entre las cordilleras central y occidental. La zona de confluencia intertropical es una franja nubosa a lo largo del Ecuador. Esta se desplaza de sur a norte y de norte a sur. Favorece la formación de nubes y por tanto de lluvias
y su pico más alto sucede en los meses de abril y mayo y octubre y noviembre, afectando de manera significativa el cultivo de la caña de azúcar. Tiene un segundo momento más seco en los meses de enero y febrero y luego de julio y agosto. La cercanía del Océano Pacífico al valle del río Cauca. ¿Por qué? Cuando el mar se calienta se presenta un fenómeno del Niño, ocasionando reducciones en las precipitaciones. Cuando el mar se enfría, por el contrario, tenemos incremento de las lluvias en la región. Debido a que el valle del río Cauca se encuentra entre la cordillera central y occidental, el flujo de vientos en las zonas es muy variable y hace que tengamos precipitaciones repentinas y en algunas ocasiones unos días muy secos y calurosos. El crecimiento y desarrollo de los componentes de productividad de la caña de azúcar están íntimamente relacionados con la interacción entre el genotipo y las variables climáticas. Las variables climáticas que más influyen en la productividad son la temperatura, radiación solar, precipitación, humedad relativa y velocidad del viento. Para alcanzar valores óptimos de productividad, la temperatura diurna debe estar en unos rangos entre 28 a 32 grados centígrados y nocturna de 18 a 20 grados centígrados. La temperatura y la humedad relativa juegan un rol protagónico en la regulación de la transpiración de las plantas. Por lo tanto, cuando las hojas están sometidas a ambientes muy secos o temperaturas muy altas, hay un incremento en la transpiración, lo que genera desbalances en el estado hídrico de las hojas, limitando la producción de azúcares y de biomasa. Una de las variables que más influye en la productividad del cultivo de la caña de azúcar es la cantidad de radiación solar disponible. Este es considerado como el combustible para la producción de biomasa y de sacarosa. Para maximizar la eficiencia en el uso de la radiación es necesario contar con una buena disponibilidad hídrica y días soleados. A su vez, cuando la planta experimenta condiciones de nubosidad, se disminuye la tasa de fotosíntesis limitando la producción de biomasa y de sacarosa. La precipitación o las lluvias en conjunto con la capacidad de almacenamiento del agua determinan parte de los componentes de la productividad de la caña de azúcar, porque recordemos que el peso de la caña está conformado en un 70% de agua. Esto es importante para el movimiento de nutrientes y el intercambio de gases, que son procesos claves en la producción de biomasa y sacarosa a través de la fotosíntesis, que cuando se experimentan déficit o exceso del agua está limitado y por lo tanto hay reducciones en la producción de biomasa y sacarosa. La velocidad y dirección del viento juegan un papel importante en las entradas y salidas de vapor de agua y dióxido de carbono afectando al cultivo. Cuando el cultivo está sometido a altas velocidades del viento, se produce deshidratación en las hojas. Pero cuando hay bajas velocidades del viento hay un empobrecimiento del dióxido de carbono en el ambiente, afectando la producción de azúcares. La velocidad y dirección del viento debe ser tenida en cuenta para los diseños de campo y la programación de los riegos, que son prácticas de manejo muy importantes a la hora de alcanzar una máxima productividad. Cenicaña ofrece una excelente herramienta para el sector agroindustrial de la caña de azúcar. La primera herramienta es el Meteoportal, donde se puede consultar información histórica de las diferentes variables meteorológicas y relacionarlos con distintos aspectos del cultivo, ya sean agronómicos, de productividad o rendimiento. La segunda herramienta corresponde a los pronósticos del estado del tiempo diarios, pronóstico del estado de tiempo semanales y la predicción estacional de la lluvia y la temperatura de 1 a 3 meses. Esta información permitirá tomar decisiones en el sector oportunas y que permitan y favorezcan la productividad y el rendimiento para el cultivo de la caña de azúcar en la región. Entender cómo el clima afecta al cultivo nos permite planificar y ejecutar prácticas de manejo agronómico de forma oportuna para cerrar la brecha entre el potencial genético de una variedad y la productividad obtenida en el campo. El programa de agronomía de Cenicaña continúa investigando en fisiología, riegos, maduración y mecanización para generar prácticas de manejo agronómico que van a permitir hacer un uso eficiente de la oferta ambiental, incrementando la productividad del cultivo de la caña de azúcar.